Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por todo lo que haces con nosotros, Señor, nuestras vidas, Señor. Gracias, Rey, por tu amor eterno, Señor, bendito Dios, manifestado, Señor, en Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro. Señor, porque aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias. Te alabamos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Señor. Te reconocemos como nuestra torre fuerte, Señor, como nuestro pronto auxilio, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor, derramado en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón a través del Espíritu Santo cuando nacimos de nuevo, Señor. Y que este amor se pueda manifestar en nuestras vidas, Señor, lo podamos manifestar, Señor, dejando toda obra de maldad, Señor, en nuestros corazones, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te colocamos este tema, Señor, esta enseñanza, esta administración, Rey Santo, Señor, que fue el producto, Señor, de una oración que tú, Señor, en donde tú nos libertabas, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, y que nuestros hermanos sean ministrados, Señor, sean libertados, Señor, de la burla, Señor, del escarnio, del vituperio, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Les habla el pastor Carlos Enrique Muñoz, de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva, y nuestra hermana Aida Marina Muñoz, una ayuda de Roca de Agua Viva. Hoy vamos a estar ministrando el tema sobre la burla, el escarnio, el vituperio. Tanto el escarnio y el vituperio que nos han hecho a nosotros, como también nosotros hemos hecho a otros. Es importante tener en cuenta de que posiblemente desde nuestra infancia o en nuestra juventud se burlaron o nos colocaron un sobrenombre y siempre hemos vivido sobre ese sobrenombre, que, o como dicen que las chapas, como dicen en el argot popular, los sobrenombres que muchas veces ya nosotros nos acostumbramos a esos sobrenombres, pero realmente hacen escarnio y hacen burla nuestra. Y vamos a mirar entonces lo que significa lo que es la burla o el escarnio, ¿sí? Y dice que es la acción, o es una acción, es un ademán, porque también puede ser haciendo muecas que se pueden burlar de uno. El mover la cabeza, sí, que eso lo hacían con Israel, con Jerusalén, el mover la cabeza, el decir palabras. O con palabras también. Sí, el decir palabras con que se procura poner en ridículo a alguien, sí, o algo que se ha hecho. Por ejemplo, cuando se burlaban de Nehemías y que estaban construyendo el muro y decían que una zorra se subía por ese muro y lo iba a tumbar, entonces es también no solamente con las personas, sino con lo que también se puede hacer. Sí. Es una chanza, también es una broma o una mentira. Siempre viene acompañado la burla con el engaño, con la mentira, las bromas, ¿sí? Sí, un engaño. Sí, pastor, un engaño. También podemos mirar que esta burla, ¿sí? El escarnio, o sea, es gradual. Puede ser solamente una mueca que le hagan a uno, pero ella puede ir aumentando, la burla puede ir aumentando, ¿sí? Ya después viene una palabra, vienen acciones, y por ejemplo, igualmente va viniendo en un grado, ¿sí? Va subiendo el grado de la broma, de la burla. Ya viene a ser un escarnecimiento, y el escarnecimiento tiene que ver con la necesidad que pueda tener la persona, digámosle una persona sorda o una persona que es ciega
o una persona que utiliza unas gafas muy gruesas, o porque es bajita, o porque es gruesa, porque es delgada, porque tiene los ojos viscos, o porque le falta un dedo. Bueno, hay tantas cosas de que entonces, la gente busca burlarse. Entonces, del aspecto físico, entonces esto va aumentando, la burla va aumentando, ¿sí? Entonces, cada vez vienen en grados, y entonces, por ejemplo, viene que lo que son las bromas, viene las chanzas, van subiendo de grado, va viniendo ya lo que es el escarnio, que es burlarse de una necesidad, ¿sí? Puede ser física o puede ser de una necesidad también económica. Algo despreciativo. Sí, entonces tiene que ver mucho y va subiendo de grado, ¿sí? Ya después viene lo que es el vituperio, ¿sí? Nosotros podemos ver los vituperios de Cristo, ¿sí? Que cómo fue el vituperado y cómo cómo fueron los grados de la burla también con él, que aún le cubrían la cabeza y le pegaban con un palo y le decían: profetiza sobre nosotros, profetiza quién te golpeó. Entonces tiene que ver mucho los grados, porque ya es la afección personal. Entonces esto de la burla, el escarnio, el vituperio, nosotros quizás hemos padecido de ello, ¿sí? Cuando quizás nosotros estábamos pequeños, digámosle, desde pequeños nos han colocado algún sobrenombre, aún nuestros papás, nuestros padres, nuestros hermanos. Yo les puedo contar que nosotros éramos 10 hermanos y que realmente pues eso era y como nosotros somos de familia numerosa y de familia que es muy burletera, muy chancista, entonces eso se aprendió, mis hermanos aprendieron, nosotros aprendimos, y pues cada hermano tenía un sobrenombre, ¿sí? Y yo me acuerdo cómo a mí me decían el sobrenombre, porque mi papá nos peluqueaba así bajito, y entonces mis hermanos mayores se burlaban de nosotros, que somos los hermanos menores. Y así, todo eso empezó desde pequeño, una burla en el colegio, lo que ahorita se llama el bullying, ¿sí? Todo esto es una situación en nuestras vidas que nos puede afectar fuertemente en nuestra vida y hacernos cambiar nuestra personalidad, cambiar nuestro carácter. Esa burla puede afectar mucho, ¿sí? Entonces es tanto la burla hacia nosotros que nos han hecho, como también la burla que nosotros hemos hecho a otras personas, colocándole un sobrenombre, y sobrenombres bien malucos, bien feos, que están acentuando un defecto físico, están acentuando una falla en la parte de lo que es la personalidad, de lo que es el carácter, en fin. Entonces esto es bien importante, mis hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso, pastor, dice que el carácter es algo que se trae del seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, por la cultura, por el entorno social donde cada uno se forma. Entonces, estas cosas que nos rodean en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestra ciudad, todo eso nos ayuda a formar una... mira que pues esto, como este tema, esta administración nació de una oración que tuvimos ahorita en el mes de septiembre, y resulta que aún en la misma oración nosotros hablábamos de por ejemplo, de los pastuzos, de que es la región de nuestro Colombia, Pasto, el departamento de Pasto, y cómo Nariño y Pasto, la ciudad, ¿sí? Y cómo es la burla y es la persona que es
que donde es objeto de burla en los cuentos y todo ello, ¿sí? Entonces, de los que son avispados, de los que es una forma de burlarse. Entonces, eso también afecta, ¿sí? A lo que tú estabas diciendo de lo que es una familia, lo que es una ciudad, lo que es una nación, todo ello. Entonces, igualmente, a mí me llama mucho la atención porque el Señor mismo les dijo al pueblo de Israel y les dijo que ellos iban a ser objeto de burla. ¿Por qué? Porque ellos no habían caminado en los caminos del Señor y entonces vendrían a ser objeto de burla. Y yo digo, tan tremendo esto porque el Señor mismo les está diciendo, ustedes van a ser objeto de burla, ¿sí? Por el mismo hecho de que ustedes no han caminado en mis leyes, ustedes no han caminado en mis estatutos, entonces ustedes también vendrán a ser un objeto de burla y de escarnio. Entonces, esto me llama mucho la atención porque muchas veces, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era objeto de burla, por ejemplo, de que les entregaron la tierra de Canaán, pero ellos se desviaron del camino del Señor y entonces el Señor los deporta a Babilonia y entonces empieza como el escarnio y empieza como la burla. Mire, ellos que se les entregó un lugar, una tierra, y mira, fueron llevados a deportación, fueron llevados, ¿sí? ¿Por qué? Por el mismo hecho de la desobediencia. Entonces, esto a nosotros nos puede acontecer en el sentido, hermanos, de que nosotros debemos de entender que así en los padecimientos que tuvo el Señor Jesús, ¿sí? En los mismos padecimientos, y que el Señor Jesús nos habla a nosotros, ¿sí? De que nosotros también vamos a padecer de lo mismo que él padeció. Pero aquí en Segunda de Crónicas capítulo 7, cuando se está hablando del pacto de Dios con Salomón, entonces le está diciendo, mas si vosotros os volviereis, el versículo 19 de Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Ahí está. Entonces, esto es bien interesante, hermanos, que nosotros lo podamos tener en cuenta, de que aún el mismo Señor va a provocar esas cosas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no se han guardado los estatutos, no se han guardado los mandamientos, y entonces la pues obediencia, pastor. Sí, vemos que el templo de Dios sí, fue destruido por Nabucodonosor, así como lo dijo el Señor. Dice aquí, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Igualmente pues con lo de Nehemías, que él está haciendo ya, después de 70 años, está restaurando lo que es los muros, ¿sí? de Jerusalén, y entonces pues los enemigos de los que estaban construyendo lo dicen, por ejemplo, en Nehemías capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces ahí pues
podemos ver que aún en esa misma situación con que el templo había sido destruido y sus muros de Jerusalén por la desobediencia, asimismo ahora se iba a hacer esos muros y se iba a levantar el templo, pero entonces estaban los enemigos, ¿sí?, de Jerusalén, los enemigos de Israel, y querían pues empezar a hacer escarnio de lo que Nehemías estaba haciendo. Hay un salmo, el salmo que nosotros casi todos no lo sabemos, el salmo número 1, y entonces ahí hay una bienaventuranza para nosotros, ¿sí? Hay una bienaventuranza bien preciosa en el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, mire, hermanos, qué precioso que el rey David empieza los salmos con esta bienaventuranza a todo varón, a toda mujer, ¿sí?, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí habla de tres cosas que vendría una bienaventuranza de parte de Dios, ¿sí? No andar en el consejo de los malos. El segundo punto es no andar en el camino de los pecadores, ¿sí? Y esto es bien tremendo porque nos dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y también igualmente la palabra de Dios nos dice que por los frutos lo conoceréis. Entonces, ¿para qué uno andar en consejo de malos cuando realmente conocemos lo que es la persona por sus mismos frutos, ¿sí? ¿Para qué andar con una persona así? Y entonces nos dice, el punto 3 nos dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? Entonces esto es bien importante porque nosotros cuando estábamos en la oración, entonces el Señor empezó a manifestar una silla de ruedas. Sí, el Señor mostraba que Él levantaba una silla de ruedas, ¿sí? Y luego nos mostraba como íbamos llevando la oración, luego nos mostraba como si hubiera una cuerda de un lado al otro, y en esa cuerda colgaban muchos demonios. Luego también vimos las sanguijuelas. Sí, una habitación, y en esa habitación sacaban una cama así como la camilla de ambulancias. Salía la silla, y también dentro de las paredes de los techos habían puras sanguijuelas pegadas de las paredes de esa habitación. Mostraba también a una mujer y vestida con una ropa que no era la adecuada porque parecía que fuera de esa escoba de la iraca, de eso largo que parecía una cola, y ella la arrastraba en su ropaje que llevaba. También nos mostró un árbol, y ese árbol tenía musgo, un parásito, pues una planta parásita. Entonces, cuando íbamos ministrando, íbamos pidiendo perdón, entonces veíamos que salía como un hombre muy alto y muy fuerzudo, se le veían como macanas o bolas en sus manos, ¿sí? De lo grueso, de lo fuerte, y él iba caminando, saliendo por ese pasillo prendido de un tubo. Entonces, hermanos, luego el Señor lavaba con agua,
y cuando él lavaba esta habitación salía sangre combinada con agua. Esa fue la visión, pastor. Mira, hermanos, que es bien interesante este punto, porque si el Salmo número 1 nos está diciendo que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y debemos entender, hermanos, que nosotros cuando estábamos como hombres sin Cristo, hermano, pues hicimos estas 3 cosas y muchas más, ¿cierto? Pero entonces cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos perdona, ¿sí? El Señor nos perdona todos nuestros pecados, ¿cierto? Y eso es un acto de fe en el cual nosotros debemos de creer, y ahí es donde se va a manifestar el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Es necesario que pueda hablar este pedacito, ¿sí? Que el Señor me muestra de personas que aún son creyentes, son hijos de Dios, nacidos de nuevo, con una, ¿cómo se dice esto? Con una convicción de que son hijos de Dios, pero en su corazón hay una tristeza, hay una situación donde no se siente perdonada la persona, y el Señor está mostrando más, es una mujer que está triste, ¿sí? Porque no se siente perdonada en un aspecto de su vida, y el Señor te dice que todos tus pecados fueron perdonados. Todo lo que hiciste en tu vida pasada, el Señor te lo ha perdonado. Y es una mujer joven y se siente que no ha sido perdonada, pero el Señor le dice que todos sus pecados fueron perdonados por lo más fuerte que ella pudo haber hecho, que aún si fuese aún la muerte de un nonato, el aborto de un niño, aún esas cosas el Señor las perdona. Pero igualmente, hermanos, así como dice el Salmo 1, dice que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues las 3 cosas las hicimos. El Señor no las perdona, pero es necesario que esa silla sea sacada, así como el Señor nos la mostraba, y que la sacaban de esa habitación. También las sanguijuelas podemos ver que son unos animales que se alimentan de la sangre, o sea que son parásitas, igual lo mismo que el Señor mostraba de ese árbol con plantas parásitas. Entonces podemos ver que esas sanguijuelas son como espíritus inmundos que están dentro de nosotros y que se alimentan de la burla, que se alimentan del escarnio, que se alimentan del vituperio, que se alimentan de todas aquellas cosas en las cuales el Señor nos habla, ¿sí? De ser sarcásticos, de ser un humor agudo, ¿sí? Que podamos tener una burla aún de las cosas espirituales, ¿sí? Porque esto es bien delicado, hermanos, de que nosotros cuando no estábamos en Cristo nos burlamos de situaciones espirituales. Ahora en Cristo reconocemos estas cosas y entonces pues las confesamos y necesitamos sacar todos esos espíritus inmundos que se han alimentado y que puedan estarse alimentando de las bromas. Miren nomás, hermanos, mirábamos y confesábamos del tiempo del 28 de diciembre, que se habla del Día de los Inocentes y tantas cosas que uno pudo haber hecho, ¿no? Para hacer caer a las otras personas y a burlarse porque cayeron esto del Día de los Inocentes. Y entonces
de que uno un día colocó un sobrenombre a una persona y esa persona se enfurece cuando le dicen eso. Y entonces empieza a hacer burla de todo el mundo y a todos a empezar a decirles de la forma como ella se enfurece para tenerla así, por hacerlo por maldad. Por ¿sí? disfrutar. Por disfrutar de que esa persona se sale de sus casillas. Entonces, todas estas cosas, esas sanguijuelas están ahí dentro y se han alimentado, y que aún nosotros en Cristo Jesús podemos estar haciendo estas cosas y que no hemos caído en cuenta. Entonces, hermano, importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Dice el Señor en su palabra, habla de un proverbio, ¿sí? Proverbio 21:4 nos dice: altivo, arrogante y escarnecedor son los hombres del que obra con orgullo insolente. Esto es bien interesante, hermanos, porque en este proverbio 21:24 lo vemos en la traducción viviente, dice Nueva Traducción Viviente, nos dice: los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Entonces, esto, si nosotros hemos estado trabajando, mis hermanos, en la parte de lo que es el ser orgullosos, y hemos estado sacando todo eso, la arrogancia espiritual, hemos estado sacando todas estas cosas de nuestra vida, pues, hermanos, el Señor es muy precioso de que era necesario también sacar la burla, era necesario trabajar en esto, lo de la burla. ¿Por qué? Porque dice: escarnecedor es el hombre del soberbio, ¿sí? Escarnecedor es el nombre del soberbio, y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Porque la palabra de Dios en Proverbios nos habla mucho, ¿sí? Nos habla mucho de que aún no reprendamos al hombre que escarnecedor. Nos dice Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Tremendo, porque nosotros muchas veces podemos querer ayudar a una persona que está escarneciendo y todas esas cosas, de llamarle la atención, y aquí nos está diciendo la palabra, dice que no lo reprendas, ¿sí? Porque no te va a amar, ¿sí? No, el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. Entonces, pues si nosotros anduvimos en esas cosas y ahora en Cristo Jesús hemos cambiado un poco, necesitamos sacar todo eso de nuestro ser, ¿sí? Necesitamos sacar todo eso de nuestro ser, porque esto no es benéfico para nosotros. Y si nosotros vemos, dice aquí en el Salmo, en Proverbios, sí, el 15, pues dice que el escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Y pues es importante que nosotros pues lo tengamos en cuenta, ¿sí? En estas cosas. Dice el proverbio número 1, el versículo 22 nos dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esto es muy tremendo, hermanos, porque es el mismo Señor cuando a nosotros, el Señor nos está hablando, nos está diciendo de volver al camino,
¿sí? Mire que aún dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esto era como algo profético, ¿sí? Pero esto ahora nosotros, el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, hermanos, en nuestro corazón, ¿sí? Y nos ha hecho saber sus palabras, pero está diciendo, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecer la ciencia. Esto es delicado, hermanos, porque yo he podido ver y presenciar mucha gente que son creyentes, que son hijos de Dios y mantienen en la burla, mantienen en todas estas situaciones que el Señor nos habla, ¿sí? Y dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Y esto es para la gente que el Señor está llamando para que despierte de su sueño, de su pecado, de las cosas que está haciendo. Creyentes, hermanos. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente del mundo. Estamos hablando de creyentes. Dice, y esto es bien importante, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, ¿sí? Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esto es muy tremendo, hermano, porque, o sea, el Señor no quiere estas cosas. El Señor no quiere para nosotros, no quiere estas cosas. Pero ¿qué? El Señor está diciendo, ¿sí? Y más aún cuando el Señor nos dice que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Que la obra que nosotros hacemos va a ser paga de esa misma forma, nos dice la palabra de Dios. Dice, Dios no puede ser burlado, ¿sí? Todo lo que el hombre hace, todo eso, ¿sí? Será retribuido de esa misma forma. Entonces, el Señor nos estaba hablando, por ejemplo, aquí en 2 de Crónicas capítulo 36, el versículo 16 nos dice: Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Yahvé contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí está. Entonces es cuando el Señor había mandado profetas, y en este caso había mandado a Jeremías, y entonces no quisieron oír. Entonces viene la cautividad de Judá. Esto es bien interesante, hermanos, y el Señor lo dice, ¿no? El Señor le está diciendo, ustedes despreciaron, y bueno, yo ahora me voy a burlar de ustedes, ahora me reiré de sus calamidades. Es Dios, pero Él lo hace de una forma para que nosotros lo podamos entender, qué es realmente lo que pasó con el pueblo de Israel. Realmente fue una situación donde ellos mismos, ahí está en Crónicas 36, donde dice que ellos se burlaban de sus profetas y de todos los mensajeros de Dios, les hacían escarnio y todo ello, ¿sí? Entonces, importante, hermano, que nosotros podamos entender la acción de lo que es la burla, lo que es el escarnio, lo que es el vituperio, ¿sí? Y que el Señor, pues, le tocó toda esta parte, y que en nosotros también va a haber esa parte de lo que es el escarnio, lo que es el vituperio. En el Salmo 35:15 nos dice: Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaron sin descanso. Como lisonjeros escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Mire, pastor, que todo esto que estamos hablando de las burlas que hicimos y las que nos hicieron, pues esto destruye, ¿no? Claro que sí, hermana.
Eso Mire, destruye. o sea, testimonio tengo yo de que, o sea, cómo fue la situación en mi vida, eh, de, desde, de- desde que entré De en burla. bachillerato. La burla que hicieron desde grado sexto hasta grado 11 fue una burla continua. Y esa burla afectó mi vida, ¿sí? Porque afectó también mi personalidad, mi carácter, mi comportamiento, afectó mucho eso, ¿sí? Y entonces, en la administración que me hicieron a mí, sacaban una silla de escarnecimiento en la cual se habían sentado, me habían sentado a mí en una silla de escarnecimiento, hermanos, porque realmente, o sea, uno entra muy jovencito a bachillerato y pues realmente pues No, uno es como muy no, es muy de la casa, inocente y no se como muy sabe de la casa, sí, defender, eso, no sabe recibir esas cosas. Entonces, por eso dice que sí, mi alma, rescata mi alma de sus, de sus destrucciones. destrucciones, sí, ¿Por qué? Porque eso mi no. vida de los leones, Ajá. y eso fue lo que pasó en mi vida, Porque ¿cierto? Entonces, importantísimo, hermanos, uno tener ese diálogo con los hijos, de cómo van en el colegio, de cómo están en las situaciones, pero es muy tremendo, hermanos, porque el Señor nos daba un testimonio de la liberación sobre esa silla de escarnecimiento. Hace mucho tiempo que me hicieron esa liberación a mí, y el Señor mostraba hasta un vecino sacó una silla grandota, la sacó para echarla a la basura. Y el Señor me mostraba eso y dice, ese es el testimonio de tu liberación. Pero es muy tremendo, hermanos, porque realmente hace unos cambios, hace cambios en la personalidad, hace cambios en la vida de uno. Y entonces dice aquí que, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. O sea, y esto también es un salmo que es, por decirlo así, es un salmo mesiánico de todo lo que pasó con el Mesías Rey, ¿sí? y también hablando de lo que pasó en la niñez y todo eso, también nosotros participamos de esa burla, Claro, porque aunque no decíamos nada, sino que mirábamos y nos sonreíamos o movíamos la cabeza. sí. Entonces nosotros también participamos en toda esta No, burla, escarnecimiento. mira que hay programas de televisión donde se presentaban estos cuentachistes, y eso es una burla, es un escarnecimiento de las personas, Lo hacen ¿sí? sobre los Y presidentes uno y uno se se ríe, reía sí. Yo me así. acuerdo que cuando estaba trabajando, y nosotros colocábamos un programa donde se burlaban de todo, de los deportistas, de los presidentes, como tú decías, en un programa en la radio, Aún ¿sí? de los ciudadanos, pastor, porque, por ejemplo, llegó un tiempo en que el pasaporte de nosotros para viajar a otros países se distinguía de todos los pasaportes de todos los países, porque el de nosotros era vino tinto Ujú, y sí, todos los otros tenían pues su color normal, pero a nosotros nos reconocían y nos hacían burla porque nosotros éramos los que mandábamos en la droga, según ellos, sí. ¿sí? Los que la expendíamos, la que la trasladábamos. Entonces nosotros fuimos y todavía seguimos siendo burla Claro, de es un ese. colombiano y mismo lo meten a esculcarlo así sin son ni ton muchas veces, ¿no? Y en los trabajos también les decían a los muchachos colombianos, en los otros En otros países cuando países. iban a trabajar, les decían Pablos, Pablos, porque sabían que eran De Pablo Pablos Escobar. Claro. Mira, hermana, que es bien importante lo que tú estás diciendo, y que el Señor a mí también me decía a mí que no escuchara más ese programa, porque eso era parte de una burla y de una Exacto. contaminación en la vida de uno, ¿sí? Y entonces
es de la burla de las autoridades. Y aquí en la palabra de Dios nos muestra a nosotros, en Proverbios 30, el versículo 17 nos dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. Esto es muy tremendo, hermanos, porque está diciendo entonces de que el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, o sea, pues ahorita ya no hay... Es que pastor, ahorita se ve, porque es que los muchachos... No, lo que yo quiero decir es que ahorita no se ve el cuervo y que le vaya a sacar el ojo a uno, ni que le devore el águila, ¿sí? Ahorita no se ve eso, pero de todos modos es algo espiritual en nuestras vidas. Sí, pastor, porque mire que cuando uno va creciendo, entonces uno se va creyendo ya con mucha autoridad y menosprecia a los padres, se burla de ellos porque se les enreda la lengua, porque no pronuncian bien, porque ya ellos dicen, porque yo lo he escuchado de muchos muchachos que dicen que sí, que ya son prehistóricos, y entonces cavernícolas. Todo eso hace burla a ellos, y mire el peligro que hay. Somos del siglo pasado, sí, que ahorita, papá, es que tú eres del siglo pasado, o sea, que le está diciendo que es cavernícola, pero igualmente esto es muy importante, pero cuando nos habla del escarnecimiento, ¿sí? Y el escarnecimiento tiene que ver con alguna situación de papá, mamá, que tiene una debilidad, que tiene, o digámosle, que se burlaran de, por ejemplo, una persona que tuviera Alzheimer, o que tuviera cualquier enfermedad y burlársele. Ese es el escarnecimiento. Entonces, esto es muy delicado, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta si en algún momento lo hicimos, ¿sí? Por ejemplo, la forma como también se le puede hablar al papá, a la mamá y decirle el cucho, la cucha, los viejos, aunque puede sonar muy, como decir, muy amistoso y todas esas cosas, pero cuando hay la burla es la parte importante que nosotros debemos de tener, ¿sí? Cuando hay la burla, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. En el Salmo 84:5 nos dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ahí está. Entonces, esto es la parte importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Sí, bienaventurado el varón, así como nos dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ¿sí? Asimismo está diciéndonos, bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, y cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Yahvé, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque el rey David tuvo mucho escarnecimiento, hermano. Igual, perdón, todo este escarnecimiento que tuvo el rey David es algo profético de lo que le pasaría al Mesías Rey. Y entonces vemos cómo al Señor Jesús nos muestran en Mateo, ¿sí? En Mateo capítulo 20 nos muestra cómo el Señor está hablando sobre el anuncio de su muerte, ¿sí? Y que serán entregados a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarían a muerte. En el versículo 19 del capítulo 20 nos dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él mismo está anunciando su muerte, y él mismo sabe en qué condiciones iba a estar pasando, ¿sí?
Y dice aquí, subió a Jesús a Jerusalén y tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y entonces aquí cuando habla que le entregarán a los gentiles tiene que ver es con el imperio romano, el cual estaba en ese tiempo tomando dominio sobre Israel, y ellos le escarnecerían, le azotarían y lo crucificarían, y más al tercer día resucitaría. Entonces esto, hermanos, debemos entender que estas cosas nosotros vamos a participar de los vituperios de Cristo. Podemos verlo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante, nos dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces podemos ver, mis hermanos, que nosotros vamos a participar, ¿sí? Vamos a participar de esos vituperios, de esos padecimientos. Dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y también si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y en estos tiempos, hermanos, estamos viendo situaciones que el pueblo de Dios, por ahí veía un hermano en Cristo como de 74 años que lo habían golpeado en el metro porque estaba predicando la palabra de Dios, y estos del LGTB cogieron y un transexual se quitó el zapato que tenía un tacón y golpeó al ancianito. Pero es bien interesante, hermano, que nosotros debamos de entender que de ser participante de estos vituperios, de ser participante de todo ello. Entonces, nosotros, hermanos, en esto de la administración que hizo el Señor en nuestras vidas, ¿sí? Debemos de entender que, como nos dice en Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 3 y 4 nos dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es bien interesante, hermanos, porque están los burladores de parte de afuera, ¿sí? Pero también están los burladores de dentro de la iglesia, ¿sí? Aquellos que se cansan. Y yo me acuerdo, hermanos, tanto en un discipulado donde un muchacho decía todo esto: eso que están diciendo, Cristo viene y nada que viene, y Cristo viene y Cristo viene. Y así como dice la palabra de Dios, y se fueron a sus propias concupiscencias, se fueron a sus propios deseos. Y esto es bien interesante porque que son burladores, ¿sí? Andando en sus propias concupiscencias. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, de que debemos entender de que nosotros necesitamos esa participación, ¿sí? Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Es una prueba para nuestra vida que viene. Y dice, como alguna cosa extraña aconteciese, sino que debemos de gozarnos, o sea, debemos de entender, es una prueba del Señor y estamos participando de esos padecimientos, ¿sí? Para que nos gocemos con gran alegría de la revelación de su gloria. Y que debemos entender también de que
estamos también siendo participantes de los vituperios de Cristo y que somos bienaventurados. Entonces, hermanos, vamos a decirle al Señor en nuestras vidas que nos perdone, y debemos de decirle al Señor que nos perdone por todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho para con nuestro prójimo. Quizás aún en Cristo Jesús, y no lo hemos tenido en cuenta como algo que sea malo de parte de Dios, porque muchas veces nosotros los pecados los vemos es como en los 10 mandamientos, ¿sí? No robar, no matar, no fornicar, ¿sí? Entonces lo vemos como en esa forma, pero hay muchas situaciones de nuestra vida en las cuales hemos estado ministrando y que realmente es necesario que entendamos que esto no es de parte de Dios y que esto es parte de lo que es el enemigo trabajando en nuestras vidas, y que entonces reconocer delante del Señor, reconocer que hemos participado de estas cosas aún siendo hijos de Dios, y que estos espíritus que están alrededor de ese fuerte, ¿sí? Como nos decía nuestra hermana, que veía ese demonio fuerte, porque ese demonio fuerte es necesario sacarlo de nuestra vida, donde es el promotor de la burla, del escarnio y el vituperio, y los otros demonios que están alrededor de él, ¿sí? Que lo están guardando y resguardando. Estos son lo que es, por decirlo así, la burla, lo que es, por ejemplo, el chiflear, las muecas, todas estas cosas que son de menor índice y que pues son los que están rodeando. Y lo dice Job, nos habla de esas situaciones en las que nosotros podemos estar, y que esos demonios, y en Job 41 dice, ¿quién descubrirá la delantera de sus vestiduras? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? De hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que el viento no entra entre ellos. Pegados está el uno del otro. Entonces el fuerte está escondido, y estos demonios que lo resguardan tienen sus escudos pegados. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a confesar que hemos participado de la burla, que hemos participado del escarnio, que hemos participado de ser sarcásticos, del humor agudo, que hemos participado, ¿sí?, de todas aquellas cosas que el Señor, el ridiculizar a las personas, de hacer el Día de los Inocentes y de burlarnos de aquellas personas que les ha pasado, caen en esa inocentada. Debemos de decirle al Señor entonces de que nos perdone. Rey Santo, Señor, te pedimos perdón, Rey. Y aún, Señor, de las cosas en las cuales nos afectaron en la burla, Señor. Señor, bendito Rey, Señor, te pedimos perdón, Rey. Te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, por burlarnos, Señor, por participar de ser bufones para otros, Rey Santo, Señor, de ser el hazmerreír de las otras personas, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey Santo, Señor, haciéndolo conscientemente, Señor.
Perdona, Rey Santo, Señor, por el menear la cabeza, por hacer, Señor, las muecas, Señor, para que otros se riesen, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Señor, por las bromas que se han hecho, Señor, por las cosas que uno ha hecho, Señor, para que otras personas caigan, Señor, bendito Rey, Señor, y suelten a reírse, Señor, bendito Rey, Señor. Padre, perdona, Señor, bendito Rey, Señor, por todas aquellas cosas, Rey Santo, Señor, que hemos hecho, Señor, simulando, Señor, una persona coja, Señor, simulando, Señor, el defecto físico de una persona, Padre. Perdona, Señor, por ese humor agudo, Señor, bendito Rey, sarcástico, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, por la burla despiadada, Señor, bendito Rey, Señor. Aun cuando tú nos dices que no nos burlemos de los sordos, Rey, y nos hemos burlado, Rey Santo, Señor, perdona, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, por todo aquello, Rey Santo, por los engaños que hemos hecho, Rey Santo, Señor, por ridiculizar, Señor, bendito Dios, a una persona, Señor, bendito Dios, Señor, por hablar, Señor, mal de una persona para que se rían, Padre Santo, Señor. Te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, por escarnecer y por burlarnos de papá, mamá, Señor, bendito Rey, Señor, de nuestros hermanos, Rey, por colocar sobrenombres, Señor, apodos, Rey Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por burlarnos, Señor, de todas las cosas espirituales, Señor, por mofarnos, Señor, de pastores que hacen una cosa y la otra, Señor. Rey Santo, perdónanos, Rey Santo, Señor, por todo lo que ha pasado en la iglesia, Señor. Y nos burlamos, Señor, de aquel que toma el Espíritu Santo, Señor, bendito Rey, Señor, de una forma, Rey. Y nos burlamos de eso, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos por participar de la burla, Señor, que otros, Señor, hacen, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Rey, Señor. Te pedimos perdón, Rey Santo, Señor, por todo lo que han hecho otras personas, Señor, por los programas, Señor, de televisión, de la radio, Señor, de chistes, burlándose de las autoridades, Señor, burlándose del prójimo, Señor. Y hemos participado de esa burla, Padre Santo, riéndonos, Señor, de esos chistes y todo ello, Rey. Perdónanos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor, por las bromas, Señor, por hacerles sentir miedo a las personas, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Rey. Mire que el Señor muestra unos troncos de árboles, ¿sí? Y estos troncos, así es que se llaman los troncos de árboles, estaban quemándose en sus puntas, estaban quemándose en el fuego. Oh Rey Santo, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas tú, Señor, bendito Rey, Señor, despegando, Señor, toda sanguijuela, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, bendito Dios, que se alimentaba de la burla, Padre Santo, Señor. Despega, Señor, bendito Rey, Señor, todos esos espíritus, Rey Santo, Señor. Nosotros confesamos nuestro pecado, Señor, y aún también perdonamos a todos aquellos que se nos han burlado, Señor. Aquellos que se han burlado desde nuestra infancia, Padre Santo, Señor.
Señor, perdonamos a todos aquellos, Señor, bendito Dios, que se burlaron de nosotros, Señor. Y que fuimos, Señor, bendito Dios, de escarnio para ellos, Rey Santo, Señor. Los perdonamos, Padre Santo, toda afección, Señor. Todo lo que nos afectaron, Señor, nuestros mismos hermanos de sangre, Señor. Nuestros compañeros, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Pedimos, Señor, que los perdones, Señor. Nosotros los perdonamos, Rey. Pero aún también, Señor, pedimos que los perdones y nosotros los perdonamos, Rey. Todo el daño que hicieron en nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús los desatamos, Señor, bendito Rey, Señor. Todo lo que pudieron hacer con nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos que nos limpies con tu sangre, Señor. Límpianos con tu sangre, Señor, por la participación de la burla, del escarnio, Señor, del vituperio, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre poderosa, Señor. Y desautorizamos sobre las tinieblas sobre nuestras vidas, Señor. Rechazamos, Señor, toda burla, Señor. Rechazamos todo escarnio. Rechazamos todo vituperio y en el nombre de Cristo Jesús sale todo espíritu inmundo, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús salen de nuestra vida, Señor. Rechazamos, Señor, y echamos fuera, Señor, de nuestras vidas, Señor. De nuestras vidas sale, Señor, bendito Dios, toda broma, Señor. Toda burla, Señor, por el mal ajeno, Señor. Ahora mismo se desprenden, Señor. Esas sanguijuelas, se desprenden esos demonios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y se van fuera. Se va fuera todo espíritu inmundo, Señor, bendito Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Cuando se hacían las muecas, Señor, echamos fuera todo espíritu inmundo, Padre Santo, Señor, de burla, de escarnio, Señor, bendito Rey, Señor. Echamos fuera todo espíritu inmundo, Señor, que ridiculizaba a otros, Señor, bendito Rey, Señor. Aún sacamos esas sillas, Señor. Esa silla de escarnecimiento, Señor, donde nos sentaron, Señor. Esa silla de escarnecimiento, Señor, donde nos sentábamos, Rey, para burlarnos, Señor. Y que nos sentaron para que fuéramos la burla, Señor, de otros, Rey. En el nombre de Cristo Jesús sacamos, Señor, esa silla, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sacamos esa silla en nuestras vidas, Señor, y sea consumida en el fuego tuyo, Rey. Se consuma en el fuego, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oh Rey Santo, rechazamos ese humor agudo y fuera, se van fuera. Se va fuera toda palabra sarcástica, Señor, todo humor sarcástico. Se va fuera en nuestras vidas, Señor. Fuera, Señor, bendito Rey, Señor. La burla espiritual, Señor. Se van fuera todo espíritu inmundo, se van fuera de nuestras vidas, todo aquello que nos burlábamos espiritualmente, Señor, de cómo profetizaba, de cómo, Señor, bendito Dios, hacía una cosa o la otra, Rey, de cómo hablaba en lenguas, Padre Santo, Señor. Echamos fuera toda burla espiritual, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, toda burla que se hizo a las personas inocentes, Señor, bendito Rey, Señor, vituperándolas, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se va fuera toda burla a los aspectos físicos de las personas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. La burla a nuestros padres, echamos fuera esos espíritus inmundos, se van fuera de nuestras vidas. El fuerte se va también, el fuerte sale de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús se va todo espíritu, Señor, bendito Dios, Señor, con los demonios, Padre Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Fuera, Señor,
todo espíritu inmundo, Señor, bendito Dios, sobre los sobrenombres, Señor, se van en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, límpianos, Señor. Limpia esta habitación, Padre Santo, Señor. Limpia, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, de toda sanguijuela, Señor. Límpialo, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Derrama, Señor, bendito Dios, Señor. Derrama agua limpia sobre esta habitación, Señor. Y saca aún toda esa sangre vieja, Señor, bendito Dios. Todo eso de lo cual se alimentaban, Señor, bendito Dios, esos demonios, Padre, esas sanguijuelas, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Derrama agua limpia sobre esta habitación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, límpiala, Señor, bendito Rey, Señor. Límpiala, Rey Santo, Señor. Y, Señor, aplaca toda ira, Señor, en nuestras vidas, Rey. Para que no seamos de burla, Señor, ni de refrán, Señor, para otros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Aplaca la ira, Señor, bendito Rey, Señor. Perdónanos, Señor, porque no sabíamos, Rey. Pero te pedimos, Rey Santo, que aplaques esa ira, Señor, bendito Rey, Señor. Aplaca esa ira, Rey Santo y Señor, y que no seamos, Señor, de escarnio de las demás personas, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, que seamos, Señor, bienaventurados, Rey Santo, Señor. Porque en ti confiamos, Señor, y en ti, Señor, está la fuerza, Señor. En ti, Señor, está la fuerza, Señor, y nuestro corazón, Señor. Queremos encaminarnos en tus caminos, Señor, y dejar toda burla, Señor. Dejar todo escarnio, Señor, bendito Dios, Señor. Dejar todo aquello, Rey Santo, Señor, contra nuestro prójimo, Señor. Que lo hagamos sentir mal, Padre Santo, Señor. Que lo hagamos sentir avergonzados, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Y que podamos atravesar, Señor, el valle de lágrimas, Señor, bendito Dios, Señor. Ese valle de lágrimas, Señor, lo cambie, Señor, en un valle de fuentes, Señor, y de estanques, Señor. Para que vayamos, Señor, de poder en poder, Señor, bendito Dios, Señor. Y nuestros ojos te miren a ti, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, fortalécenos, Señor, bendito Rey, Señor. Contra aquellos hombres, Señor, que vendrán, Señor, bendito Rey, Señor. Que vendrán burladores, Señor, bendito Dios, Señor. Fortalécenos, Señor. Contra todos esos hombres, Señor, bendito Dios, que se levanten aún de las mismas congregaciones, Rey, burladores, Señor, andando en sus propias concupiscencias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, fortalécenos, Señor, de aquellos que hacen bromas de nosotros, Señor, de aquellos que mueven la cabeza, Rey Santo, Señor. Que nuestra esperanza y nuestra fortaleza esté en ti, Señor, bendito Rey, siempre, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, porque tu promesas dice, Señor, que si somos vituperados, Señor, por tu nombre, Señor, somos bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, Rey Santo, Señor. Y nosotros te glorificaremos, Señor, y te exaltaremos tu santo nombre, Señor. Fortalécenos, Señor, y haznos entendidos, Señor, de no seguir participando en la burla, Señor, bendito Dios, Señor, en el escarnio, Señor, en el vituperio, Señor. Que el Santo Espíritu de Dios nos ayude, Señor, para renovar nuestra mente, Señor.
y no seguir participando, Señor, de todas aquellas cosas que no te glorifican, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Señor, gracias, Rey Santo, Señor, cuando participemos, Señor, de tus padecimientos, Señor, que nos gocemos de esos padecimientos, Señor, y aún, Señor, el consejo que nos puedan dar, Señor, para sacarnos del camino, Señor, por participar de tus padecimientos, Señor. Seamos entendidos, Rey Santo, Señor, de así que como padeciste, Señor, así nosotros padeceremos también, Señor. Y de así como, Señor, bendito Dios, Señor, fuiste vituperado, Señor, nosotros también seremos vituperados, pero tú nos dices, Señor, que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, Rey. Oh Señor, bendito Rey, gracias. Haznos entendido, Señor, de los tiempos, Señor. Haznos entendido, Rey Santo, Señor, de no estar participando de la burla, Señor, del escarnio, Señor, hacia nuestros prójimos, Señor, hacia nuestros presidentes, Señor, hacia nuestras autoridades, de todas las cosas, Señor, de esos memes, Señor, que salen, Señor, bendito Rey, Señor, y que participamos, Señor, bendito Dios, de una risa, Señor, bendito Rey, Señor. Allá adentro, por allá, Señor, se mueve la risa, Padre Santo, Señor. Haznos entendido, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey. Señor, llena todo vacío, Rey. Llena esa habitación con tus preciosos tesoros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Llena esa habitación de preciosos tesoros, Señor. Llénala, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.